Y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al episodio número 10 de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a descubrir el cannabis, una planta muy conocida con el nombre de marihuana sobre todo, y vamos a descubrir sus aspectos menos conocidos. Cannabis es un género de plantas de flores pertenecientes a la familia Cannabaceae. La especie que dio origen a las otras variedades es la Cannabis sativa. También se conocen la Cannabis indica y la Cannabis ruderalis. Todas han sido cruzadas durante los últimos 40 años por sus características fenotípicas diferentes, lo que da lugar a los llamados híbridos, utilizados con fines recreativos y medicinales. Cannabis indica difiere de Cannabis sativa en que produce mayor cantidad de resina, rica en terpenoides, que inducen a la sedación y relajación muscular, mientras que Cannabis sativa produce menos resina y una combinación de ingredientes activos que proporcionan un efecto menos sedante y más eufórico. Cannabis ruderalis es una variedad que casi no produce THC, el compuesto psicoactivo principal. Es la variedad que menos crece en altura, pero es la más resistente. Tiene capacidad de autofloración y su periodo de maduración es extremadamente rápido. El origen del cannabis se podría situar en Asia Central o en India. Este último país, además de China, serían los primeros que la domesticaron. Los humanos han cultivado desde tiempos prehistóricos esta planta por sus numerosos usos como fuente de fibra textil, para extraer el aceite de sus semillas, como planta medicinal y psicotrópico. El cannabis es una hierba florera anual y dioica, es decir, que tiene individuos machos y hembras, y que germina, florece y sucumbe en el curso de un año. El compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahidrocannabinol o THC. La planta contiene 500 compuestos, entre ellos al menos 113 cannabinoides. Otros cannabinoides, además del THC producido en altas concentraciones, es el cannabidiol o CBD, que no es psicoactivo y bloquea algunos efectos del THC en el sistema nervioso. Y ahora vamos a ver las formas de usos. La más conocida es la inhalación del humo de las flores secas, los cogollos de la planta femenina, a veces mezclada con tabaco. Esto se puede hacer envolviendo los cogollos en papel con un joint o poniéndolos en pipas de agua o bongs. El método más sano de consumo es a través de un vaporizador que calienta las flores secas entre 185 grados y 210, causando que los ingredientes activos evaporen sin quemar el material vegetal, evitando la combustión y por lo tanto también la salida de algunos productos químicos nocivos. El cannabis puede ser consumido también por vía oral, sin embargo, cocinada con un pastel o consumida como té, las flores deben estar lo suficientemente calientes para conseguir la descarboxilación de los cannabinoides. También existe el aceite de cannabis. Cuando es inhalada, la persona comienza a sentir los efectos de manera casi inmediata. Cuando es cocinada, los efectos tardan entre 30 y 45 minutos. Y ahora vamos a ver estos efectos. Tenemos euforia placentera, sensación de relajación, mayor percepción sensorial, risa, alteración de la percepción del tiempo y aumento del apetito. Los efectos secundarios inmediatos incluyen pérdida de memoria a corto plazo, sequedad bucal, reducción de la capacidad motora, ojos rojos y sentimientos de paranoia o ansiedad. Los efectos a largo plazo pueden ser la adicción y la disminución de ciertas habilidades cognitivas en aquellos que comenzaron desde la adolescencia un consumo habitual. Por lo que es la salud psicológica, se tiene que decir que los consumidores habituales de THC tienen más posibilidades de desarrollar o agravar trastornos mentales, tales como depresión o ansiedad. Por otra parte, el cannabidiol o CBD se está experimentando como sustancia medicinal para tratar estos tipos de trastornos y otras enfermedades como la epilepsia. Y terminamos el video con dos datos curiosos. El primero es que el pueblo asirio, entre otros pueblos de la antigüedad, tenían conocimiento del cannabis y de sus propiedades psicoactivas bajo el nombre de kunubu y utilizaban estas plantas en ceremonias religiosas. Y el segundo es que esta planta era llamada ganjika en sánscrito y ganja en los idiomas modernos de la India.
Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchísimas gracias por seguirme hasta aquí como siempre. En la descripción le dejo mi dirección, Bitcoin, Ethereum y PayPal si me quieren ayudar. Por cualquier comentario o duda pueden escribirme aquí abajo. Muchísimas gracias.